Laura, una empresaria poderosa del sector minero, irrumpió en el hospital cargando en brazos a su hijo de 6 años, Pablo, completamente desmayado y ardiendo en fiebre. No pensó en estacionar, no pensó en protocolos, no pensó en nada más que en mantenerlo respirando. Cruzó la entrada con el corazón desbordándose y la sensación de que cada segundo podía empujar al niño a un límite peligroso. El cuerpo pequeño de Pablo estaba caliente como si quemara. Su cabeza caía hacia un lado y sus labios tenían un color que heló la sangre de Laura. La imagen de su hijo así, tan frágil, amenazaba con quebrarle el alma. Los enfermeros la vieron llegar y actuaron de inmediato. La camilla apareció. Manos expertas tomaron al niño y comenzaron a conectarlo al monitor sin pérdida de tiempo. La fiebre era altísima, la respiración débil y el pulso irregular. Las alarmas internas de todos se encendieron. Laura siguió la camilla hasta la sala de intervención con las piernas temblorosas, sintiendo como si el mundo se desmoronara alrededor. Su mente saltaba entre culpa, desesperación y un miedo feroz que no había experimentado ni en los negocios más críticos. Ver a Pablo en ese estado le arrancaba el aire. Allí no importaban contratos, minas, inversiones ni reconocimiento. Solo importaba su niño. Mientras la camilla avanzaba, un médico entró apresurado leyendo el reporte inicial que le habían entregado. Caminó con seguridad, con la rapidez de quien ya ha librado muchas batallas intensas. Pero, al levantar la mirada para evaluar la situación, algo lo detuvo por un instante. Reconoció a la madre del paciente. Ese segundo fue suficiente para que Laura sintiera un estremecimiento inesperado. Era Juan, su primer amor. El chico con el que compartió sueños simples años atrás, cuando la vida aún no la había convertido en la empresaria que era ahora. Él había desaparecido de su vida sin cierre, sin una despedida real, y allí estaba, no como recuerdo, sino como el médico que debía salvar a su hijo. Pero ese impacto quedó enterrado bajo la urgencia. Juan retomó la concentración con una firmeza profesional absoluta. Evaluó la respiración del niño, revisó la rigidez del cuello, observó la palidez, analizó la oscilación del pulso y dio instrucciones rápidas que el equipo ejecutó sin dudar. Su rostro, aunque marcado por la sorpresa inicial, se endureció en un gesto de preocupación clínica. Pablo mostraba señales de un cuadro grave: fiebre explosiva, alteración neurológica, respuesta muscular irregular y una posible infección sistémica avanzando con rapidez. Laura permanecía a su lado sin comprender totalmente los términos médicos, pero entendía lo esencial. Su hijo estaba entrando en una zona peligrosa. El miedo en su pecho crecía como una sombra que la oprimía. Sentía que estaba perdiendo el control de todo, como si la vida la hubiera empujado a una situación que ni todo o poder que acumuló podría resolver. Era una lucha que no se trababa con estrategias corporativas, sino con fe, instinto y la pericia de quienes rodeaban a su hijo. Mientras Juan trabajaba para estabilizar al niño, una presencia inesperada apareció en la puerta de la sala. Era Verónica, colega del médico y una figura respetada dentro del hospital. Observó la escena en silencio, primero con curiosidad, luego con algo que se tornó más difícil de interpretar. Sus ojos pasaron del niño a Laura y de Laura a Juan, como si estuviera ensamblando una historia silenciosa que no le agradaba. La tensión en el ambiente se volvió densa. La vida de Pablo pendía de pequeñas reacciones, números cambiantes y decisiones rápidas. Y, sin saberlo, la aparición de Juan había abierto una grieta que pronto se convertiría en una tormenta. La situación de Pablo empeoró con una velocidad inquietante. La fiebre, que ya era peligrosa, volvió a subir como una llamarada interna que no daba tregua. Su cuerpo pequeño temblaba en intervalos irregulares, la respiración se volvía cada vez más superficial, y los monitores mostraban variaciones bruscas que alertaban al equipo médico. Laura permanecía cerca, incapaz de apartar los ojos de su hijo, sintiendo cómo cada número que cambiaba en la pantalla le arrancaba otra parte del alma. Era una sensación de impotencia que jamás había experimentado,
Un miedo que ninguna negociación complicada, ningún contrato millonario, ni ninguna crisis empresarial había logrado provocar. Juan analizaba cada señal con una precisión inquietante. La experiencia lo llevaba a reconocer patrones que indicaban que no se trataba de una simple infección. El cuerpo de Pablo parecía entrar en un estado de respuesta inflamatoria profunda, un descontrol interno que podía escalar en cuestión de minutos. Ordenó nuevos exámenes, ajustó la medicación inicial y solicitó monitoreo continuo. A pesar de su postura firme, su expresión estaba marcada por una preocupación que solo los médicos acostumbrados a emergencias severas sabían interpretar. Mientras todo eso ocurría dentro de la sala, otro movimiento silencioso comenzaba a tomar forma fuera de ella. Verónica, que había presenciado el reencuentro silencioso entre Juan y Laura, no se retiró. Observaba desde una distancia estratégica, con los brazos cruzados y una serenidad que no coincidía con la urgencia dentro del cuarto. Para ella, aquella escena despertaba una incomodidad antigua, una mezcla de celos, orgullo profesional y la sensación de estar perdiendo un espacio que consideraba suyo. Y ese malestar empezó a transformarse en acción. Con pasos calculados, Verónica se acercó a diferentes miembros del hospital. No acusó directamente, no señaló nada abiertamente. En lugar de eso, sembró comentarios sutiles, insinuaciones que parecían inocentes, pero que cargaban una intención clara: levantar dudas sobre el vínculo previo entre Juan y la madre del paciente. Bastaba mencionar la palabra relación junto a conflicto de interés para que algunas miradas empezaran a cambiar. En ambientes donde la reputación pesa tanto como la capacidad técnica, pequeñas semillas pueden crecer rápido. Mientras tanto, dentro de la sala, Pablo mostró una caída repentina en su saturación. Su piel comenzó a perder color y un sudor frío se extendió por su frente. Laura sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El miedo se convirtió en un pánico visceral que la hizo aferrar la baranda de la cama con tanta fuerza que sus dedos quedaron blancos. Ella no entendía los términos técnicos, pero comprendía que su hijo estaba entrando en una fase más peligrosa. Era como ver cómo una tormenta interna golpeaba el cuerpo del niño con cada respiración débil. Juan intensificó los cuidados, manteniendo la calma profesional que siempre lo caracterizaba, pero su mente trabajaba a una velocidad feroz. Observaba cada cambio en los monitores, cada señal en el cuerpo del niño, cada reacción mínima. Era evidente que Pablo necesitaba una intervención constante. La situación no permitía improvisaciones ni cambios bruscos en la supervisión médica. Pero, mientras Juan luchaba contra el avance de la enfermedad, las palabras de Verónica ya habían llegado a la dirección del hospital. Un reporte informal comenzó a circular, cuestionando la imparcialidad del médico a cargo del caso. El departamento administrativo, movido más por el temor a demandas que por lógica clínica, inició un proceso de revisión para evaluar la retirada de Juan del caso debido a un supuesto conflicto ético. Laura no sabía nada de eso. Su mundo, en ese momento, era únicamente la vida de su hijo. Sin embargo, una enfermera que antes colaboraba sin dudar comenzó a mostrarse cautelosa, casi distante. Un gesto indirecto bastó para que Laura sintiera que algo en el ambiente estaba cambiando, que una fuerza externa, invisible, se movía silenciosamente en dirección contraria a la urgencia de salvar a Pablo. La tormenta médica crecía, la tormenta administrativa también. Y aunque Laura aún no lo sabía, ambas estaban a punto de chocar de frente. El deterioro de Pablo avanzó con una rapidez que estremeció incluso a los profesionales más experimentados. Su respiración se volvió irregular, la saturación cayó a niveles que alarmaron de inmediato a la enfermera a cargo, y su pequeño cuerpo reaccionaba con espasmos cortos que indicaban un compromiso neurológico creciente. Laura observaba todo como si estuviera atrapada dentro de un sueño que se volvía pesadilla. Su corazón latía con violencia, sus manos temblaban sin control, y sus ojos no podían apartarse del rostro pálido de su hijo. Cada movimiento del niño parecía empujarla un paso más hacia un abismo emocional. Juan,
Manteniendo la calma que lo caracterizaba en emergencias críticas, actuaba con precisión quirúrgica. Ajustó medicamentos, solicitó exámenes inmediatos y ordenó intervención continua. Él sabía que el cuerpo de Pablo estaba entrando en una fase decisiva, una línea fina donde cualquier error podía desencadenar complicaciones irreversibles. Su mente trabajaba a gran velocidad, conectando señales, patrones y posibilidades. La inflamación sistémica parecía avanzar como una tormenta silenciosa, envolviendo los órganos del niño en una respuesta descontrolada. Mientras esto ocurría dentro de la sala, afuera la red de insinuaciones de Verónica ya había germinado. La dirección del hospital, temerosa de cualquier cuestionamiento futuro, empezó a analizar la posibilidad de retirar a Juan del caso. Se debatían frases como objetividad comprometida, vínculo previo y responsabilidad institucional. Ninguno de ellos estaba dentro de la sala para ver lo que de verdad importaba. Un niño que luchaba por sobrevivir y un médico que conocía cada cambio de su cuerpo desde el momento en que ingresó. El primer aviso llegó de manera discreta. Un supervisor pasó por el pasillo con una carpeta en la mano, intercambió algunas palabras con la jefa de turno y luego ambos miraron hacia la sala donde Pablo estaba siendo atendido. No dijeron nada, pero las miradas cargaban una tensión diferente. Algo estaba a punto de ser decidido, algo que no surgía de la lógica médica, sino del temor legal y la influencia silenciosa de Verónica. Laura, aún sin conocimiento del trasfondo administrativo, empezó a percibir cambios sutiles. Las enfermeras se movían con más cautela cuando Juan estaba cerca. Un par de técnicos intercambiaron miradas incómodas. Había un aire extraño en la habitación, como si una sombra invisible se filtrara entre los respiradores y los monitores. Su intuición materna, aguda por el terror que vivía, detectó que algo más estaba ocurriendo, algo que no tenía relación directa con el estado de Pablo, pero que podía ponerlo en riesgo. La situación dentro de la sala se volvió aún más crítica cuando el niño tuvo un descenso brusco de saturación, acompañado de una rigidez muscular inmediata. Su cuerpo blanco y frágil parecía entrar en un estado de choque interno. Juan se inclinó sobre el pequeño, analizando cada detalle, reaccionando en sincronía con los números que parpadeaban en la pantalla. La presión arterial bajaba, la fiebre se disparaba otra vez y el pulso oscilaba con una irregularidad peligrosa. Era evidente que Pablo estaba entrando en una etapa de colapso sistémico. Juan sabía que la continuidad clínica era esencial. Hasta el más mínimo cambio de médico podría significar una pérdida valiosa de tiempo. Cada patrón, cada microrreacción, cada respuesta mínima que el niño había mostrado le había permitido anticipar riesgos. Cualquier profesional nuevo tendría que leer el prontuario desde cero, interpretar resultados sin haber visto la evolución minuto a minuto y tomar decisiones sin la sensibilidad que solo la observación constante genera. Pablo no tenía ese margen. Mientras Juan luchaba para estabilizar al niño, la dirección tomó una decisión preliminar: iniciar la retirada formal del médico a cargo. No era una orden ejecutada todavía, pero el proceso había comenzado. Alguien imprimió documentos, alguien los firmó, alguien los llevó hacia el pasillo. La burocracia avanzaba. Sin saberlo, Pablo estaba atrapado en el centro de una batalla que no le correspondía. Su cuerpecito debilitado era escenario de dos tormentas simultáneas, una médica y otra administrativa. Y aunque la enfermedad avanzaba con violencia, era la amenaza externa, la que venía desde las oficinas del hospital, la que estaba a punto de desatar el momento más crítico de la noche. El ambiente en el hospital cambió de manera perceptible cuando la dirección decidió avanzar con el proceso para retirar a Juan del caso. Aunque la orden aún no había sido anunciada formalmente, los rumores comenzaron a circular entre los pasillos como una corriente silenciosa que alteraba el comportamiento del personal. Algunos enfermeros, antes seguros y colaborativos, se mostraban ahora cautos, medían sus movimientos, evitaban cruzar miradas prolongadas. Era como si la presencia de Juan se hubiera vuelto incómoda para quienes temían ser arrastrados al centro de una decisión administrativa que no querían enfrentar. Pablo,
ajeno a todo, se hundía en una espiral peligrosa. Su respiración se tornaba más irregular. Su piel mostraba un tono grisáceo y la fiebre parecía devorarle las fuerzas con cada minuto. Su cuerpecito se tensaba en intervalos repentinos, dejando claro que su organismo estaba perdiendo la capacidad de responder. Laura lo observaba con un terror que no tenía forma concreta, pero que la envolvía con una fuerza devastadora. No podía pensar en nada más que en el deseo desesperado de verlo reaccionar. Su mente rechazaba la idea de cualquier desenlace que no fuera la recuperación de su hijo. Juan, percibiendo cada cambio clínico con un nivel de atención absoluta, actuaba con la experiencia de quien ha enfrentado situaciones similares y sabe que cada segundo debe ser aprovechado. Ajustaba medicamentos, evaluaba la evolución de la inflamación, interpretaba el comportamiento del organismo del niño y buscaba constantemente cualquier señal que indicara un avance o una caída. Su concentración era férrea. Sin embargo, también era consciente de que algo externo estava interferindo na dinâmica da equipe. Percibia olhares duros, recuos silenciosos, passos contidos. A turbulência administrativa começava a atingir a sala de emergência. Mientras tanto, Verónica observaba desde lejos, convencida de que estaba corrigiendo una situación poco ética, aunque en el fondo su motivación estaba mucho más ligada a celos y heridas personales que a verdadera preocupación por la integridad del hospital. Ella no veía el riesgo que estaba sembrando. No notaba que, en su afán silencioso de desplazar a Juan, estaba comprometiendo la continuidad clínica de un paciente en estado crítico. Ese tipo de ceguera emocional, disfrazada de profesionalismo, era lo suficientemente peligrosa para crear un caos que nadie había pedido. Laura comenzó a sentir el peso de la tensión. No conocía los detalles, pero intuía, con esa intuición maternal que emerge en los momentos límite, que algo no estaba bien más allá del cuadro clínico. Detectaba una especie de frialdad en algunos gestos, una falta de cohesión en el equipo, un susurro que pasaba de un profesional a otro cuando creían que ella no estaba observando. Esa sensación añadía otra capa de miedo a su corazón ya desgarrado. El momento más crítico llegó cuando Pablo tuvo una nueva caída brusca. Su saturación descendió con violencia, casi en un salto mortal, y su cuerpo reaccionó con un arqueo involuntario que fez com que todos na sala se mobilizassem de imediato. Juan reconheceu imediatamente a gravidade dessa reação. Era o início de uma fase de descompensação severa. Um passo em falso ali poderia selar o destino do menino. E foi precisamente nesse instante, enquanto o estado de Pablo atingia um nível crítico, que o coordenador entrou na sala com o documento que formalizava a substituição. Sua expressão estava tensa, dividida entre o dever administrativo e o impacto emocional de ver um paciente tão vulnerável. Ele tentou manter a postura, pero el ambiente lo golpeó como una pared sólida. Era evidente que no era el momento adecuado. Sin embargo, las órdenes venían de arriba. La presencia del coordinador provocó un estremecimiento en el personal. La enfermera que estaba ajustando la medicación se detuvo un segundo indeciso. El médico joven dio un paso hacia adelante con inseguridad. Laura, al ver el movimiento de aquellos documentos, entendió instintivamente que estaban a punto de cometer un acto absurdo. Pablo, en ese mismo instante, dejó escapar un suspiro débil, como si su cuerpo estuviera cediendo. Era el peor momento posible para un cambio de manos. Y sin embargo, la dirección avanzaba. La tormenta, médica y administrativa, estaba a punto de estallar en el centro de la sala. El coordinador permaneció en la puerta con el documento en la mano, pero el ambiente dentro de la sala lo dejó paralizado por un instante. El sonido irregular de los monitores, el cuerpo de Pablo luchando en cada respiración y la tensión que envolvía el aire hacían evidente que la situación estaba en un punto crítico. Sin embargo, la maquinaria administrativa avanzaba sin contemplaciones. El protocolo ordenaba sustituir a Juan, aun cuando la lógica médica gritaba que no era el momento. Pablo estaba entrando en una zona oscura, un límite donde el organismo se agitaba sin coordinación, como si cada órgano reaccionara de manera independiente.
sin fuerza suficiente para sostener la vida. Su corazón emitía pulsos frenéticos que subían y bajaban sin ritmo. La saturación continuaba cayendo en intervalos peligrosos. Su piel adquiría un tono más frío y su respiración era apenas un susurro débil. Laura sintió que su cuerpo se quebraba al verlo de esa manera. Era uma dor que não tinha nome, uma sensação de perder o chão enquanto segurava o coração com as próprias mãos. Juan reconoció inmediatamente el patrón clínico. Era la antesala del colapso sistémico, el tipo de reacción que demanda continuidad absoluta y decisiones rápidas basadas en horas de observación minuciosa. Su mente se aferró a cada detalle acumulado desde que Pablo ingresó. La progresión de la fiebre, la rigidez, el comportamiento neurológico, la respuesta a los medicamentos, los cambios en la respiración. Todo formaba una línea clínica coherente que solo alguien presente desde el primer minuto podía interpretar. Sustituirlo en ese punto sería reiniciar esa lectura desde cero. Y Pablo no tenía segundos disponibles para eso. Mientras Juan intensificaba los cuidados, la dirección presionaba desde los pasillos. El coordinador, presionado por la jerarquía, dio un paso más hacia el interior de la sala, sosteniendo el documento con la rigidez de quien sabe que está a punto de cometer un error, pero teme cargar la responsabilidad de desobedecer. La enfermera más joven lanzó una mirada de duda, dividida entre seguir al médico que había estado guiando el tratamiento y obedecer la orden superior. Esa hesitación, aunque mínima, provocó un vacío de segundos que en emergencias son peligrosos. Laura percibió el movimiento y sintió el estómago contraerse. Su instinto materno la alertó con la fuerza de un relámpago. Algo estaba a punto de interferir directamente en la atención de su hijo. No sabía detalles, pero entendía perfectamente que la presencia del coordinador y ese papel significaban un cambio. Y el momento no podía ser peor. La vida de Pablo pendía de reacciones precisas. Cualquier interrupción podría ser fatal. Pablo, ajeno al caos alrededor, mostró otro descenso brusco. Su cuerpo se estremeció, su cuello quedó rígido, su pecho luchó para levantar apenas un poco de aire. Los monitores emitieron alarmas intermitentes. La línea entre seguir luchando y ceder se volvió casi invisible. Laura sintió que el alma se le escapaba. Era como ver cómo la vida de su hijo se apagaba frente a sus ojos sin poder tocarlo para traerlo de vuelta. Juan se mantuvo firme, aunque la presión aumentaba a cada segundo. Ajustó el oxígeno, corrigió la medicación emergente, estabilizó los parámetros que podía controlar. Su concentración era absoluta, como si el entorno se hubiera desvanecido. Sabía que Pablo tenía una ventana mínima de respuesta, una oportunidad que solo podía aprovecharse con rapidez quirúrgica. Pero el coordinador volvió a avanzar. Y en ese preciso instante, Laura comprendió con una claridad feroz que estaban a punto de quitar al único médico que verdaderamente estaba luchando por salvar la vida de su hijo. Una ola de determinación atravesó su cuerpo. Algo primal despertó. Ella no iba a permitirlo, ni por un segundo, ni aunque se rompiera el mundo alrededor. Y así, justo cuando la burocracia estaba a punto de vencer a la urgencia médica, el instinto maternal de Laura se encendió como un fuego que nadie podría apagar. Laura dio un paso hacia adelante impulsada por algo más fuerte que el miedo, más profundo que la lógica y más urgente que cualquier argumento. Era el instinto puro de una madre que ve a su hijo deslizarse hacia un punto sin retorno, mientras fuerzas externas intentan interrumpir la única línea de defensa real que él tiene. Su cuerpo, antes frenético por el pánico, se transformó en una barrera firme, sólida, absolutamente inamovible. En su mirada había una advertencia silenciosa que ningún protocolo burocrático podía enfrentar. El coordinador, con el documento de sustitución aún en la mano, sintió un freno inmediato en el pecho. Sabía que debía cumplir la orden, pero la escena frente a él era imposible de ignorar. Pablo estaba entrando en una fase crítica, y el riesgo de intervenir en ese instante era evidente para cualquiera con el mínimo criterio clínico. Aún así, la presión de la dirección lo empujaba a actuar,
como si las decisiones administrativas estuvieran desconectadas de la realidad que vibraba a centímetros de distancia. Pablo, ajeno a todo, presentó una nueva descompensación. Su cuerpo pequeño se arqueó con un esfuerzo desesperado. La saturación descendió con una velocidad que heló la sangre de los presentes. Su respiración se volvió un hilo frágil, casi imperceptible. Los monitores emitieron sonidos tensos, creando una atmósfera que anunciaba urgencia extrema. Era evidente que su organismo estaba entrando en una zona de colapso inminente. Juan reaccionó en un instante. Con la precisión de quien ha visto este tipo de cuadro antes, ajustó la ventilación, administró la medicación de rescate y estabilizó lo que pudo en esos segundos decisivos. Su rostro estaba marcado por una concentración absoluta, como si cada fibra de su cuerpo estuviera dedicada a evitar que el niño cruzara un límite del que no habría retorno. Él sabía que ese era el punto más crítico hasta ahora. Sabía que el cuerpo de Pablo estaba luchando con sus últimas fuerzas. Sabía también que un cambio de manos en ese instante podía destruir lo que aún quedaba por salvar. La enfermera joven, observando la escena, sintió cómo su inseguridad inicial se transformaba en certeza. No era el momento de cambiar nada. No era el momento de seguir papeles. Era el momento de seguir la vida. A su lado, otros profesionales comenzaron a despertar de la parálisis administrativa que los había envuelto desde el inicio de los rumores. Poco a poco, la sala volvió a adoptar una postura de urgencia unida, dejando claro que la prioridad absoluta era Pablo, no la política interna del hospital. Pero la dirección no retrocedía tan fácilmente. El documento seguía allí, como una amenaza silenciosa que podía convertirse en acción en cualquier segundo. El coordinador intentó dar otro paso, pero Laura lo detuvo con la simple fuerza de su presencia. No necesitaba hablar. Su postura dejaba claro que nadie tocaría esa sala mientras su hijo estuviera luchando por respirar. No era una súplica, era una frontera. Pablo volvió a estremecerse. Su pequeño pecho apenas se movía. Su cuello se tensó con un último esfuerzo involuntario, como si su cuerpo intentara aferrarse a algo que se le escapaba. Laura sintió que una parte de su alma se rompía, pero no retrocedió. El dolor solo reforzó su firmeza. Juan, con la determinación de quien sabe que está en la última línea de defensa, continuó trabajando sin descanso. Cada intervención era una apuesta precisa contra el tiempo. Sabía que, si conseguía estabilizar a Pablo, aunque fuera un poco más, habría una ventana de recuperación, una pequeña luz en medio de la tormenta. La tensión llegó a su punto máximo cuando los monitores mostraron una caída brusca que parecía definitiva. Y fue allí, justo en el borde del abismo, cuando ocurrió. Un leve repunte, un pequeño cambio, una mínima respuesta del cuerpo de Pablo. No era la salvación, pero era una señal, una chispa, una posibilidad, y esa mínima posibilidad lo cambiaría todo. La pequeña señal en los monitores, ese repunte casi imperceptible pero real, cambió el ambiente de la sala como un soplo de aire en medio de una tormenta asfixiante. Era mínima, frágil, casi delicada, pero suficiente para que Juan intensificara su intervención con una precisión renovada. Sabía que el cuerpo de Pablo estaba respondiendo a un estímulo crítico y que, si actuaba con exactitud en ese punto, había una posibilidad real de estabilizarlo. Los demás profesionales, antes atrapados entre la burocracia y el miedo, sintieron cómo esa chispa de reacción les devolvía el foco. Todos, de manera casi sincronizada, se alinearon en torno a la urgencia clínica. Laura, con el corazón golpeando dentro del pecho como un tambor desbocado, vio esa pequeña mejoría como si hubiera sido un rayo de luz rompiendo la noche más oscura. Sus manos seguían temblando, sus piernas estaban débiles, pero su postura se mantuvo firme, inquebrantable. Ella no se movería. No importaba lo que hubiera en esos documentos, ni quién los hubiera firmado. No permitiría que nadie interrumpiera el trabajo que estaba salvando la vida de su hijo. Era una decisión absoluta, nacida del amor más visceral que existe. El coordinador, todavía sosteniendo la orden de sustitución,
empezó a comprender el peso de la decisión que pretendía ejecutar. Lo que antes parecía un trámite administrativo adecuado, ahora se revelaba como una amenaza real para la vida del paciente. La sala entera respiraba tensión, urgencia, responsabilidad. Y él, atrapado entre la presión de la dirección y la realidad clínica frente a sus ojos, sintió cómo la convicción se desmoronaba dentro de sí. El ambiente, las reacciones del equipo, la postura de la madre y la fragilidad del niño le mostraban una verdad innegable. Retirar a Juan en ese momento sería un acto irresponsable. Pablo continuó reaccionando de manera tenue, pero constante. La saturación subió unos puntos más. Su respiración recuperó un ritmo levemente más estable. Su piel, antes fría y pálida, comenzó a mostrar un calor suave, señal de que la intervención estaba surtiendo efecto. Juan, calibrando cada movimiento con precisión extrema, no se permitió celebrar nada. Sabía que estaban lejos de estar fuera de peligro, pero también sabía que la ventana crítica que tanto temía comenzaba a cerrarse lentamente, a favor del niño. Los profesionales alrededor recuperaron la confianza colectiva. La enfermera joven, que antes había dudado, trabajó con una agilidad firme. El técnico de respiración asistida ajustó parámetros sin vacilar. Se creó una sinergia silenciosa, impulsada por la urgencia de proteger al niño. Incluso quienes habían sido influenciados por las insinuaciones iniciales de Verónica, ahora reconocían la gravedad de la situación y la necesidad de dejar que Juan continuara. Fue en ese momento que Verónica, desde el fondo del pasillo, observó la escena. Su convicción inicial, esa que había alimentado con celos y orgullo, se deshizo lentamente cuando captó la realidad. No vio favoritismos, no vio ventajas personales. Vio un médico luchando con todas sus fuerzas y un niño debatiéndose entre la vida y la muerte. Y aunque no lo admitió en voz alta, una punzada de culpa la atravesó. El coordinador, finalmente convencido por la evidencia clínica y emocional, bajó la mano que sostenía el documento. No hizo falta declararlo. Su gesto fue suficiente para que todos entendieran que la orden había quedado sin efecto. Laura, aún sin desviar la mirada de su hijo, percibió ese movimiento y sintió un alivio profundo que le recorrió el cuerpo como un suspiro largo y necesario. Los minutos siguientes fueron una mezcla de tensión contenida y esperanza creciente. Pablo comenzó a estabilizarse poco a poco. Su respiración, aunque débil, ganó un ritmo más uniforme. Su corazón respondió con una regularidad frágil, pero firme. Juan continuó atento, controlando cada reacción, guiando la recuperación con un cuidado casi milimétrico. Y cuando finalmente el monitor mostró una estabilidad que no había aparecido en toda la noche, la sala entera sintió un alivio colectivo. Pablo no estaba fuera de peligro, pero estaba a salvo por ahora. La batalla más brutal había sido superada. Laura bajó lentamente los hombros, sintiendo cómo el peso de todo aquello la abandonaba. No lloró. No se desplomó. Solo respiró con una profundidad que llevaba horas deseando. Su hijo seguía ahí, vivo, aferrado a la vida gracias a la persistencia de quienes no se dejaron vencer por la burocracia. Aquella noche, en ese hospital marcado por tensiones internas y decisiones difíciles, una verdad quedó grabada en todos los presentes. Cuando la vida está en juego, no existe fuerza más poderosa que el instinto de una madre, ni compromiso más firme que el de quien lucha por salvarla.